Bueno, nada, les decía chicos entonces que hoy tenemos preparado para ver control de flujo y control de congestión de la capa de transporte. Están los dos materiales en el aula virtual subido para que lo puedan ver. Así que comenzamos con el primero, que es control de flujo, que esta frase resume todo lo que tienen que saber de manera muy sintética, que es que queremos evitar que un emisor más rápido que un receptor lo desborde al receptor, ¿sí? Básicamente, esa es la síntesis y la definición de control de flujo. Y obviamente, como decíamos recién, estamos en capa de transporte, así que estamos abajo de aplicación, y particularmente la manera de saber que estamos abajo de aplicación es que esta interfaz entre aplicación y transporte es justamente la interfaz de socket que hemos estado viendo en el laboratorio, y es la manera en la cual yo, como desarrollador de aplicaciones, pido servicios de red a todo lo que está acá abajo, incluyendo transporte y red, enlace y la capa física después, ¿sí? Y gracias al socket yo me abstraigo de toda la complejidad que hay acá debajo, ¿sí? Así que estamos empezando a ver la primera capa, que es la capa de transporte. Y la capa de transporte a su vez se encarga de hacer lo mismo para las capas inferiores, ¿no? Así que todo lo que es multisalto, multihop, salto a salto de nodo a nodo, enlace, que es transmitir una trama entre un salto y el siguiente, y la capa física, que es la que se encarga de codificar esto en bits o en modulaciones analógicas y lo demás, está totalmente escondido para el desarrollador, que solamente hace un socket zen, como nosotros estuvimos viendo. Una de las cosas que la capa de transporte se encarga de manera totalmente transparente para nosotros como developers es del control de flujo, que es lo que vamos a ver hoy, y también del control de congestión. Eso es independientemente del protocolo, pero hay una aclaración importante para hacer. El problema de control de flujo resta, o sea, vive en la capa de transporte. Pero hay protocolos que no le importa el control de flujo, que no se hacen cargo de enfrentar esa situación, ese problema, como UDP, ¿sí? Pero es una funcionalidad que vive en esa capa. Puede ser que el protocolo explícitamente diga, esto a mí no me importa, yo no te voy a garantizar que no satures a un receptor, pero está explícito en el protocolo. Y otros protocolos como TCP sí lo cumplen de manera explícita, ¿sí? Así que bueno, ¿qué es lo que hemos visto un poco hasta ahora? Estuvimos viendo entregas de datos confiables, se acuerda que estuvimos viendo un poquito esto de entrega de parada y espera, go back n y retransmisión selectiva. Son bien esquemas muy abstractos y amplios de cómo lograr que haga una transmisión confiable hacia el próximo salto o hacia mi host de destino, haciendo uso de temporizadores y acknowledgements, los ACK. Y estuvimos viendo que, bueno, go back n y selectivo lo que nos permiten es transmitir más datos y no bloquearnos, que es lo que nos pasa con el parada y espera, ¿no? Así que bueno, y estos dos últimos, go back n y red selectivas, que sean clasificados como estos protocolos de tubería, que en realidad lo que termino mostrando es que básicamente asumo que el canal es como un tubo y mando todo junto para allá. Pero sin querer queriendo ya estamos empezando a fundar las bases de este lenguaje de yo te envío y vos me mandas una ACK, vos me mandas una confirmación de lo que yo te envié, ¿sí? Y esto nos abre pie a pensar lo que vamos a ver ahora, que es control de flujo. Primero vamos a verlo, lo vamos a ver muy en general, de una manera abstracta. Vamos a trabajar con unas unidades de datos que llamamos buffers, ya vamos a ver qué es. Y después nos vamos a meter de lleno en cómo realmente TCP lo implementa de una manera un poco más fina y elegante, que es lo que hoy hace TCP, ¿sí? Fundamentalmente lo que le decía recién, el objetivo es lograr que el emisor nunca envíe más datos de lo que el receptor puede procesar, ¿sí? Y fíjense que este en realidad es un problema, si bien estamos en red y en capa de transporte, también es un problema que, digamos, puede subir a la capa de aplicación. Por ejemplo, digamos, ustedes están en el laboratorio o algunos de ustedes están implementando este servidor de referencia de archivos. Fíjense que ustedes, seguramente en la lógica de recepción, asumen que siempre tienen memoria disponible para recibir los archivos, por ejemplo, ¿sí? Que lo cual es razonable, una computadora moderna no deberían tener problemas, y menos en el caso del laboratorio. Pero en una aplicación donde realmente estás limitado en tamaño de almacenamiento con respecto al volumen de datos que estás enviando, el control de flujo es un problema que también puede estar presente en capas más altas, que es, yo te acepto un volumen de datos para que me envíes, pero yo también tengo que chequear que tenga efectivamente esa capacidad para almacenarlo, si no esos datos probablemente los tenga que tirar, no los vaya a poder guardar. Entonces por ahí les invito a que veamos este problema, si bien como una capa, algo específico de red y de la capa de transporte, que también es un problema conceptual general, ¿no? De las aplicaciones y en general de la ciencia de la computación. Entonces, como les decía, esta es la definición clave, ¿sí? Que el emisor rápido, evitar que el emisor rápido desborde un receptor lento.
Y bueno, y la clave acá obviamente es muy sencillo, que o sea que el emisor ajuste el ritmo de envío de acuerdo a la capacidad de procesamiento que tiene el receptor. ¿Sí? Esta es la clave. Lo queremos lograr que el emisor se entere de qué está pasando del otro lado para que pueda controlar su velocidad de envío de datos para evitar saturar que desborde la memoria del receptor. En los receptores, vamos a ver, tenemos memoria limitada y cuando esa memoria se llena no queda otra que dropear un dato, ya sea un dato viejo o el nuevo, eso no importa, pero termina perdiendo datos y es justamente lo que el control de flujo trata o existe para evitar. El control de flujo existe en dos capas, esto creo que también lo hemos nombrado en algunas clases anteriores. Existe la capa de enlace de datos, en cuyo rol es sobrevivir al problema de desbordar el receptor solamente en una perspectiva salto a salto. Desde mi laptop hasta el router Wi-Fi. Desde el router Wi-Fi hasta el router de FAMAF. Desde el router de FAMAF hasta el servidor de Claro. ¿Sí? Salto a salto nomás. O sea, mi laptop en capa de enlace quiere evitar llenarle el buffer a el router Wi-Fi que me está recibiendo la señal ahora. ¿Cómo lo hace Wi-Fi? Lo hace usando, interesantemente, parada y espera. Concepto que ya vimos. Yo con Wi-Fi yo le mando una trama, el router me dice, la recibí, dale con la que sigue. Mientras tanto, yo me paré. Y ese mecanismo a mí me permite no mandarle más datos de lo cual el router Wi-Fi está dispuesto a recibir. ¿Sí? Entonces esto ya existe en la capa de enlace de datos, pero está muy enfocado entre dos máquinas vecinas conectadas directamente, sea host a router, router a router, ¿sí? Y básicamente se encarga del problema bien local. En la capa de transporte, como ya saben ustedes, en la capa de transporte hablamos desde mi host local contra el host donde vive la aplicación de destino, puerto a puerto. IP origen, puerto origen, IP destino, puerto destino, y ahí yo me armo un caño, ¿sí? Básicamente único para mí, origen destino, que puedo ir por arriba de múltiples hubs, múltiples saltos, puedo ir por routers, switches, va a pasar por un cable transoceánico, mi aplicación no se entera, yo solo sé que llego al servidor. Pero entre esas dos entidades es donde realmente existe mi capa de transporte, y en esa consideración de entidades de extremo a extremo es donde también yo tengo que garantizar que no sature al receptor, a mi servidor de Google que está en otro país probablemente. ¿Sí? Entonces, vamos a enfocarnos en la capa de transporte, control el flujo en capa de transporte. Bien, sí. Maestro, gracias. Entonces, ¿qué sucede? Decíamos recién, el receptor tiene su memoria, sus buffers para almacenar segmentos que van llegando, ¿sí? Y esa memoria local está inmediatamente conectada con la aplicación que está arriba, que es la que nosotros hemos estado haciendo socket receive. Cuando nosotros hacemos el socket receive, el RECV, medio raro de leer, en el fondo lo que estamos haciendo es decirle, capa de transporte, dame los datos que tenés en la memoria, que yo lo voy a usar en mi aplicación de alguna manera, ¿sí? Pero eso existe en una memoria, particularmente en TCP y en UDP, es espacio de kernel, eso es algo que no tenemos acceso desde afuera, desde el espacio de usuario, pero esta es la API o la interfaz que nos permite acceder al sistema operativo y decirle, che, entregame lo que tenés para mí, ¿sí? Bueno, y esto es necesario porque, ¿qué puede pasar? El emisor puede transmitir más rápido de lo que el receptor es capaz de enviar a la aplicación. No sé, por ejemplo, imagínense ustedes en su aplicación del servidor, puede ser que hagan un loop medio raro, muy ineficiente, que se mande a dormir cada cierto tiempo, y yo no hago el RECV tan frecuentemente como para garantizar que la capa de abajo efectivamente vaya sacándose los datos de ese espacio de memoria limitado. Entonces, en ese caso, es importante que yo pueda, que mi sistema operativo, porque de vuelta estamos en el espacio kernel, le diga al que me está transmitiendo así flaco aguanta, que yo todavía tengo la memoria acá llena y no puedo deshacerme de este dato todavía. Eso es fundamentalmente el problema en control de flujo. Hay otras razones también secundarias, que es, por ejemplo, a veces me conviene acumular datos en el receptor para ya enviar todo junto a la aplicación. Esto cuando ustedes hacen el RECV también, ustedes especifican hasta cuántos bytes pueden sacar. Porque su aplicación también tiene un control de flujo en un punto, digamos. Vos no querés cargar 2 gigabytes de una a tu aplicación y procesarlos de una. Vos querés controlar también que tu aplicación sea smooth, digamos, sea suave. Entonces, capaz que querés controlar eso también. Entonces, a veces en la capa de transporte también, acumulemos un toque, después enviamos. Y después otro problema importante es que a veces los segmentos pueden llegar desordenados. Entonces, en el receptor, como vimos en la selectiva, por ejemplo, puedo tener huecos en esa memoria donde todavía estoy esperando que me llegue algún dato que aún no me llegó. En cuyo caso necesito esa memoria, ese buffer, para poder ir reordenando antes de entregar para arriba la cosa ordenada.
Pregunta para ustedes, a ver si rompemos un poquito el hielo hoy. ¿Por qué los segmentos pueden llegar desordenados? ¿Cuál es la razón de por qué algo llegaría desordenado? Exacto. Perfecta la explicación. Es así lo que sucede. Yo en la capa de transporte, si bien construyo como este caño, este tubo virtual entre host y destino, en el fondo yo estoy pidiéndole servicio a mi capa de red que me rutee un paquetito desde acá hasta Google, y yo no tengo garantía de que esa capa de red para paquetes subsecuentes vaya a usar siempre la misma ruta. La capa de red es atómica, es independiente. Yo desde el socket Zen, yo en ningún momento estoy diciendo, che, usé esta ruta, usé esta otra. Yo perdí control. La capa de red puede tomar decisiones diferentes y decir, no, este flujo de datos, la verdad que me conviene mandarlo por acá. Este otro flujo lo mando por Chile y voy por un cable submarino que va por el Pacífico y no por el Atlántico. Y puede ser que un paquete que envíe más tarde en el tiempo llegue antes que el otro, el destino, y ese es el receptor que se tiene que cargar de ordenarlo, si es que el servicio que estoy usando ofrece garantías de entrega en orden. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Ahora miremos la perspectiva de la capa de aplicación. La capa de aplicación no va a leer todo inmediatamente, esto es lo que le decimos recién, puede estar ocupada con otras cosas y esto hace que el buffer del receptor se empiece a llenar. ¿Sí? Esto es una de las consecuencias bien claves. Y la consecuencia es que nada, la memoria del receptor a nivel de vuelta, a nivel transporte, se puede llenar y la consecuencia de eso es que una vez que se llena, el kernel dice, yo tengo una memoria destinada para TCP y lo que es cuando se empiece a pasar de eso, lo nuevo que me llegue o lo voy a eliminar o elimino lo viejo. Hay una política ahí que puede haber, si quieren, en algún momento discutimos cuál es la consecuencia de una o de otra, pero lo que es verdadero al fin y al cabo es que voy a perder datos. Y esto es lo que uno no quiere que suceda a nivel capa de transporte. Otro problema es esto, que la red puede dejar al receptor con menos capacidad de buffer por estas dos situaciones que están acá, que es, por ejemplo, que un paquete llegue dañado, y esto puede ser que, nada, por alguna situación de salto a salto en el camino, ese paquete se corrompa, se flipeen los bits y me llegue corrupto, ¿sí? Y esto hace que el receptor tenga que esperar que ese dato se reenvíe correctamente antes de volver a enviar todo para arriba en orden. Y lo que hablábamos recién de la situación del cambio de rutas, que son las dos razones por las cuales es importante que el receptor tenga una memoria y pueda sobrevivir al envío desordenados de datos y a la potencial pérdida o corrupción de datos en el camino. ¿Sí? De vuelta les vuelvo a decir, esto lo hace TCP, por ejemplo, no lo hace UDP. UDP se lava las manos y dice esto, yo a vos no te lo doy. ¿Sí? Porque puede haber aplicaciones donde a mí no me importa tener esta funcionalidad. Y ahí UDP es donde está. ¿Sí? Por ejemplo, llamadas de voz, videollamadas. Si a mí en videollamadas, el video se tiene que mostrar smooth en una videollamada. Hay un frame después del otro. Si yo pierdo un frame y ya pasé al que sigue, poco valor tengo en recuperar un frame viejo si al fin y al cabo no lo voy a mostrar. ¿Sí? Entonces, esto es bien típico de TCP, no tanto de UDP. Son servicios que existen ahí para que vayamos viendo. ¿Sí? Sí. En el caso de UDP, no. Ah, para en TCP. Exactamente. No te enteras. Todo esto que estoy explicando acá se resuelve a nivel abajo del socket y ustedes cuando hacen el rec B, todo esto ya fue solucionado. Si algo se rompió, se recuperó. Si una ruta fue más lenta que la otra, se recuperó. La capa de transporte solucionó. Y vos desde el socket receive, lo único que ves es un trencito de datos perfecto, tal cual fue enviado del otro lado. Te olvidaste. ¿Sí? Bien. Seguimos. Entonces, después otro tema también interesante. Sí, dale. Capa de transporte. Estamos en capa de transporte. Todo lo que estamos viendo hoy es capa de transporte. Ya con la capa de red empezaron a ver con el profe, la van a ver después. Acá estamos todos pensando en esto que se lo vuelvo a decir para que les quede claro. Acá hay un tubo privado de conexión abstracto entre mi host que corre el browser y de donde está el host, el servidor web en algún lado de algún cloud por ahí dando vuelta. ¿Sí? Punto a punto, transporte, y por el medio sí, sigo unos caminos que no controlo, que eso lo decía la capa de red, que es lo que viene después. ¿Sí? Esta es la tercera razón que también un poco, digamos, que motiva el problema de que es importante que controlemos qué sucede en el receptor, y es que también
yo en el servidor, en mi host, tengo muchos procesos en paralelo. ¿Sí? Acuérdense que vamos a un puerto, o puerto 80 para HTTP, puerto 24 para SSH, o 20 y no sé cuánto, hay otro FTP. Digo, hay muchos puertos, y para cada puerto yo tengo una instancia de TCP corriendo, ¿no? Una instancia de capa de transporte por cada puerto. Eso quiere decir que yo tengo que tener N unidades de buffers o N memorias, una para cada conexión en concurrente que yo esté corriendo en ese momento en el servidor. Entonces eso hace que si yo tengo pocas conexiones, bueno, por ahí tengo memoria suficiente, pero a medida que mi servidor o mi host empieza a correr más instancias en paralelo, y la memoria del receptor empieza a ser un recurso que tengo que compartir y escasear, digamos, ¿no? Así que también es una de las razones de que hay un presupuesto fijo de memoria, ¿sí? No es que tengo memoria infinita de vuelta haciendo el mismo ejercicio que antes. Esto es particularmente más grave en cuando no estoy corriendo en una computadora, sino que estoy corriendo en un sistema embebido, en un Arduino, en un IoT, en algo que tengo realmente recursos escasos. Esto es todavía mucho más grave, ¿sí? Porque ahí es muy probable que rápidamente yo llegue a una situación donde estoy saturándole de datos a ese dispositivo chiquito y con capacidad de procesamiento limitada, y acá es donde más clave hace falta un control de flujo, donde el emisor no lo ahogue, sino que envíe a la tasa a la tasa que el receptor es capaz de efectivamente procesar. Bien, la pregunta es, entonces, si la capa de enlace ya hace el control de flujo, ¿por qué necesita también hacerlo en la capa de transporte? Ya un poquito lo fuimos viendo recién, ¿sí? Así que esto es lo que decíamos recién. La capa de enlace solo ve el salto a salto, ¿sí? No le interesa si la aplicación de destino se lee lenta, si hay muchas conexiones abiertas o si hubo reordenamiento de paquetes. En capa de enlace esto no importa, esto realmente es un problema más alto. Capa de enlace yo quiero que el buffercito de capa de enlace que tiene el router Wi-Fi no se me sature. Eso es todo lo que quiero hacer. Ahora en capa de transporte veo todo este caño extremo a extremo que les contaba recién, ¿sí? Y es la única que realmente puede reaccionar a problemas de lo que estuvimos discutiendo acá arriba, ¿sí? El tema de memoria ilimitada, ¿sí? Todos estos tres problemas que vimos arriba. Entonces, la capa de transporte, ¿qué necesitamos? Necesitamos un protocolo o un lenguaje o una manera de evitar que el receptor se sature por medio de hacer que el ritmo de transmisión del lado del que envía el dato sea adecuado a la tasa de recepción que se le banca el receptor, digamos. Y justamente, bueno, evitar que se sature. ¿Sí? Ese es el gran objetivo que tenemos con el control de flujo. Entonces, básicamente, aquí hay un resumen. ¿Sí? Los protocolos de capa de enlace no bastan para evitar el desbordamiento de buffers en mi nodo de destino. Solamente me evitan el desbordamiento de buffers en mi próximo salto, no en el nodo de destino. ¿Sí? Así que bueno, para que quede claro que lo van a ver repetido en capa de enlace, en capa de transporte, pero tienen scopes diferentes. No sé cuál es la traducción de scopes. Ámbitos. Alcances, sí. Bien, entonces, algunos ejercicios para pensar. Lo que decíamos recién. Dijimos que los receptores tienen varias conexiones, digamos, de recepción en paralelo, ¿sí? Y bueno, y dos estrategias obvias para trabajar con memoria, esto ya es más una pregunta de diseño de kernel, tengo como dos opciones, digamos que si yo agarro, tengo un pool de memoria que los comparto entre todas las conexiones socket que tenga abiertas en el sistema operativo, por ejemplo, o dedico buffers ya hardcodeados de tantos kilobytes para cada uno de los hilos. Nada, esto muy obvio el compromiso acá, pero nada, para que vayan pensando que bueno, hay un recurso limitado que es la memoria y que en parte está motivado porque va a haber muchas conexiones en concurrente, particularmente en servidores. Y ni hablar por ahí lo que han trabajado con algo de DevOps o han hecho algo de infra. No sé, por ejemplo, tipo estos servicios de Nginx o estos servicios que te permiten multiplexar muchas tareas. Esto es clave, ¿no? Porque básicamente es un servidor que puede tener millones de conexiones abiertas, pero no tener los recursos locales para atender a todas. Entonces, a nivel infraestructura, atacás este problema y decís, no, yo los recibo, pero lo que hago es ping-pong y los voy rerouteando a todas estas requests a máquinas virtuales o a Docker específicos ya dentro de un cloud, ¿no? Es como que también si quieren hacer alguna conexión con eso, tiene que ver que es un recurso limitado y que te permite reroutear para otro lado en el mundo del cloud, digamos, ¿no? Bien, entonces esto lo que muestra es que, bueno, si yo tengo el receptor que recibe datos y no tengo memoria, bueno, evidentemente termino dropeando. Esto es un poco lo que yo le decía recién. O almaceo o dropeo, y esto, como le decíamos recién, en algunos servicios de TCP, esto no tiene sentido porque, ¿qué pasa? El emisor no se entera de que dropeaste, por ejemplo, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si yo dropeo por memoria,
no es que le voy a hacer no es que le voy a decir, che, el paquete no me llegó, porque es mentira, el paquete sí me llegó, yo le puedo hacer un ACK, che, te confirmo que me llegó, pero después a la hora de querer guardar la memoria del sistema, no tengo la memoria, lo tengo que dropear. Entonces, fíjense que no es tan parecido el problema a la pérdida de datos clásica, que nosotros veíamos porque el paquete se corrompió, porque hubo algo, un ruido en el canal, sino que tiene que ver con que efectivamente puedo saturar el receptor y a pesar de que el receptor me confirmó que lo recibió, ese receptor puede entrar en problemas porque el transmisor ni se enteró y sigue enviando como loco, ¿sí? Y por ende es datos que a la larga van a ser perdidos sí o sí, ¿sí? Entonces la clave es un protocolo que nos permite saber de antemano cuándo el transmisor tiene que bajar un cambio, básicamente, para darle aire al receptor. Entonces acá un poco lo que vemos hoy es que vamos a ver un protocolo muy simple y dinámico para estudiar la lógica de esto, ¿sí? Y vamos a empezar a trabajar con este concepto de tamaños de ventanas, ¿no? Ya estuvimos viendo algo de tamaño de ventana en la parte de GoBackN y en la parte de selectivo también, pero acá se reutiliza el concepto donde básicamente la ventana es un espacio de memoria, si se quiere, un espacio de datos que el origen y el destino acuerdan que todos esos datos pueden estar en vuelo, pueden estar en transmisión, que básicamente yo le permito a todos esos datos estar volando por el aire o estar llegando al receptor, pero no todavía confirmados a la aplicación de destino, ¿sí? Entonces, básicamente, el emisor y el receptor saben cosas distintas. El emisor obviamente sabe cuántos datos quiere enviar y el receptor lo que sabe es cuánto espacio libre tiene. Y la idea es que se comuniquen entre ellos para que lleguen a un acuerdo de qué tamaño tiene que tener esa ventana para que la transmisión sea efectiva, digamos. Entonces, bueno, la pregunta un poco que queremos hacer en un ejercicio muy mental ahora es ¿qué se debería negociar dinámicamente para que esto tenga sentido? Bien. La idea clave es pedir y otorgar buffers. O sea, el emisor, una cosa muy trivial y sencilla que se puede hacer es, si yo te quiero enviar algo, ¿cuánta memoria tenés? Tengo n espacio de memoria. Ok, entonces te envío n. Muy tonto y simple, pero fundamentalmente en el corazón de estas cuestiones funciona así. Entonces, es verdad, no hay una negociación en el sentido de que es como que estás peleando por un parámetro, sino como que, bueno, el emisor entiende cuál es la capacidad del receptor y se ajusta a eso. En un punto tenés razón, porque en el fondo lo correcto es que el receptor manda acá, ese es el boche. O sea, el receptor te dice cuánta memoria tiene y a qué velocidad voy procesando, y el receptor manda al transmisor y el transmisor se tiene que acomodar a esa capacidad, digamos. Entonces el emisor solicita espacio en el buffer receptor y el receptor le dice cuánto tiene, ¿sí? Entonces, ¿cuánto dato tengo? Tantos datos para enviar. Una aproximación que hacemos en este ejercicio bien simple es el emisor sí le dice al receptor cuánto datos quiere enviar, ¿sí? Quiero enviar n buffers y el receptor le otorga lo que puede en esta propuesta de protocolo. Puede ser al revés, puede ser otra opción, otra manera de pensarlo puede ser, che, receptor, vos decime de una cuánto tenés y yo decido cuánto te mando. También puede ser. Pero es para ejercitar el lenguaje, digamos. Entonces, esto de alguna manera es como un contrato dinámico, porque a todo esto, el receptor va a tener el uso de la memoria del receptor va a cambiar, porque se va a ir llenando, se va a ir vaciando. Entonces, este es un diálogo que medio que tiene que ocurrir dinámicamente, digamos. Entonces, el protocolito este que queremos ver acá es, el emisor le pide buffers al receptor, el receptor le dice, de una, tenés X lugares para enviarme datos, le da un grant o una autorización, y empieza el intercambio, siempre limitado por el grant o el X que nos dio el receptor. Y acá aparece esta idea que estuvimos también charlando ya en la clase anterior, esto de piggybacking, porque ya de una que el receptor a mí me va a ir mandando los ACK cuando reciba efectivamente de manera correcta lo que estoy enviando. Y acá una de las cosas que pensamos ya desde el vamos en este protocolito simple es, bueno, entonces usemos ya esos ACK que vienen de vuelta para al mismo tiempo ir informándole al emisor cómo venimos de memoria del otro lado. Ya que tenemos eso volando por el otro lado, usemos piggybacking, usemos esta técnica de subirnos a ese dato y vamos ahorrando mensajes en vuelo, digamos. Entonces, muy sencillo esto que estamos proponiendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos como una asignación inicial que nos dice, che, tengo 5 lugares, ¿sí? Entonces, yo como transmisor voy a enviar uno, me quedan 4, puedo enviar otro, me van a quedar 3, y de esa manera voy como consumiendo el espacio de memoria que el receptor me dijo que tenía, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa? Si yo como emisor, este contador local que voy consumiendo cada vez que transmito algo, lo mando al siguiente salto, voy a llegar a un punto que voy a llegar a 0, en cuyo caso yo tengo que parar.
Porque básicamente si envío uno más, y si el emisor fue sincero y honesto, ese dato no va a tener lugar en el receptor y se va a perder. Entonces yo me tengo que frenar. ¿Sí? Es como un crédito, digamos, que de alguna manera, como que el receptor te da un crédito y vos lo vas consumiendo para recibir. Claro, porque exactamente lo que va pasando, ahora lo vemos. Exactamente, exactamente. Este filmina como que te muestra como un snapshot de un solo ciclo de cambio. Pero ahora vamos a ver en las figuritas que siguen que esto realmente, efectivamente, como vos bien decís, es dinámico. Y la manera de verlo, vamos a hacer un ejemplito muy simple, donde tenemos 4 bits de número de secuencia y tenemos 4 lugares de memoria. Fíjense que acá no estamos hablando de bytes todavía, por eso después nos vamos a meter en TCP. Esto es para ejercitar el concepto. Y el protocolo es esto, pido y otorgo buffers, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona esto y vamos a llegar a una situación interesante de deadlock, así que con el ejemplito paso a paso que vamos a ver ahora. Entonces la cosa comienza. Tenemos el emisor A, el receptor B. Esto es un ejemplo que está en el Tenenbaum, si después lo quieren ver, está explicado bien ahí. Y empezamos con este protocolo que donde el emisor le pide al receptor, che, necesito 8 buffers porque es lo que te quiero enviar. Bueno, el receptor que dice, se entera de que A quiere 8. Entonces el receptor le dice en el paso número 2, ¿sí? Este es el paso número 1, se vuelve a repetir el 1 para que no se confundan acá. El receptor que le dice, che, tengo 4 lugares, 0, 1, 2, 3. Así que te mando un paquetito con un ACK, con cualquier cosa, porque en realidad no le estoy confirmando nada. ¿Sí? Esto es medio como un número que no importa mucho. Pero sí le estoy diciendo en piggybacking, che, tengo 4 lugares de memoria disponibles. Joya, el receptor lo recibe y dice, entonces puedo empezar a transmitir. Sabiendo que hay 4, fíjense que ahora pasamos ya del 2, agregamos 3, 4 y 5 acá abajo. Fíjense que la A, entonces que dice, fantástico, envío secuencia 0, 1 y 2, ¿sí? Para transmitirle al próximo salto, y resulta que una de esas transmisiones se pierde. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, esta es la memoria del receptor. Ocupé el slot 0 con el primer mensaje, ocupé el slot 1 con el mensaje que siguió, y hubiese ocupado el slot 2 con el que sigue, pero bueno, se perdió, así que no lo recibí. Por lo cual este paquetito de ida, plum, ahí, muere, ¿sí? Pero el emisor envió 3 segmentos, digamos, ¿sí? Hasta ahora. Bien. Seguimos con el ejercicio. Fíjense qué sucede acá. Desde la perspectiva del receptor, perdimos un mensaje de A, perdimos el M2, lo perdimos. Pero desde el receptor, yo como el 0 ya lo tengo, y está en orden, fundamentalmente yo el 0 ya se lo mando al socket receive. Si hay alguien haciendo el socket receive rápido, aplicación, este dato ya está, llegó, está en orden, es el que sigue. Me lo saco de encima, libero un espacio de memoria y hago un lugar para un cuarto lugar, básicamente, ¿sí? Ahora, yo en el proceso le digo, le voy a confirmar el 1, el M1, a este se lo confirmo ahora, che, recibí bien el 1, y aprovecho para decirte que tengo 3 lugares ahora. A pesar de que me enviaste 2, a pesar de que me enviaste 3, digamos, en realidad. Ahora tengo 3 lugares disponibles, ¿sí? Entonces el receptor confirma que llegaron los 2 primeros segmentos y otorga 3 buffers nuevos para que el transmisor vaya actualizando su contador, digamos, su memoria disponible. Esto es el paso 6. En el paso 7, el emisor envía 2 segmentos nuevos, que en este caso llegan, que es la secuencia 3, 4, en realidad manda 3 me parece, ¿verdad? 2, y reenvía el 2, perdón, y reenvía el segundo, claro. Porque pasa, como supone, le confirmó el ACK el 1, pero no me confirmó el 2, yo puedo tener un timer ahí, de vuelta, está como simplificado el ejemplo, pero gracias a que solamente te llegó el ACK del 1, el emisor puede, o por timer, o digamos, sí, por timer fundamentalmente, darse cuenta, che, no me confirmaron los otros, por ende falta el 2, así que en la siguiente ejercicio yo reenvío el 2 y además mando el 3 y el 4, que son los que siguen en la secuencia, digamos. Vamos del lado del receptor. En el lado del receptor lo que me termina pasando a mí es que me va a llegar en la secuencia 3 del transmisor, me llega la secuencia 4 del transmisor, así que fíjense cómo estoy llenando mi memoria, me quedo el hueco en el 2 porque este fue el que perdí, ¿sí? Y recién me llega el 2 finalmente, así que ahora efectivamente tengo los 4 en orden, los 4 de las 4 memorias pintadas secuencialmente, y ya a esta altura estoy en orden, bien para que el receptor haga de vuelta, responde un socket receive de arriba,
y le diga a la aplicación que tenemos 4 unidades de memorias listas y en orden para ser recibidas del otro lado, ¿sí? Pero bueno, ahora vemos en la próxima página, obviamente lo que pasa a este punto, ahora que el receptor está lleno, a ver si esto, ahora se ve todo completo, ¿no? Estábamos acá antes, ¿sí? Así que me llegó como yo le decía, llegó el 2, pinto el 2, lo tengo completo, pero como yo le decía, yo me llené, como receptor ya no tengo más lugar, y así que en este ACK, que vuelve para el otro lado, yo le digo, che, tengo buffer 0 ahora. Onda, no mandé más nada, porque lo que mandé no tengo para guardarlo, ¿sí? Entonces, este ACK 0 le permite acá al receptor que tengo 0 buffer, así que yo me callo, no envío más nada. Me quedo con las manos atadas y ahora espero, porque es tarea del receptor ahora, ¿sí? Decir, por ejemplo, en este caso, fíjense, mandó el 1 ya a la aplicación, ya el 1 me lo saqué de encima, porque ya lo envié a la aplicación. Así que hice un quinto lugar que todavía no tenía, y bueno, le digo, che, mira, te confirmo el cuarto de vuelta, fíjense que te estoy confirmando el mismo. Esto es algo que pasa en TCP, ya lo vamos a ver bien en detalle. Pero lo que realmente motiva el envío de este ACK no es que le estoy confirmando el 4, porque yo se lo confirmé, sino que en realidad le estoy avisando, che, tengo un lugar. Ahora sí. Podría ser, es otra opción. De hecho, vamos a ver que en TCP tiene a funcionar más así que con esto, digamos. Que básicamente que el emisor vuelve a pedir, pues el emisor empuja, digamos. Pero en este caso, en este protocolito, es así. Vuelve un buffer, che, tengo un buffer, después le confirmo, y fíjense, de hecho después me libero el sexto porque envío el 2 para arriba, insisto de vuelta con una CK4, diciéndole tengo un buffer 2, y acá, bueno, y el receptor de vuelta se pone en modo, bueno, empieza a transmitir de vuelta y empieza a ocupar de vuelta ya la memoria del receptor. Entonces se va viendo ahí la dinámica un poco, esta es la dinámica, voy liberando memoria, el emisor se entera, va transmitiendo, me freno y fíjense que con este protocolito muy sonso estamos básicamente logrando que el receptor en ningún momento reciba un cuadradito violeta cuando no tengo más lugar en la memoria para guardar, ¿sí? Y al mismo tiempo estoy respetando esto de poder entregar en orden y qué sé yo, y cada vez que el receptor envió algo a la aplicación, eso estuvo en orden y la aplicación lo recibe como ustedes lo están recibiendo en el servidor, ordenadito y sin cambio, ¿sí? Algo interesante que pasa en este ejemplo, que también es para que pensemos que obviamente son protocolos muy simples y sirven para entender el mecanismo, pero no son completos, es por ejemplo, si yo me pierdo una ACK, por ejemplo acá, fíjense en el estado 15, yo tenía un buffer 0 como receptor, yo digo el receptor, está lleno, el transmisor lee el receptor estando lleno, y yo me quedo de brazos cruzados, que ya no hago más nada, tengo que esperar que el guaso me avise. Y después, efectivamente, cuando se libera el receptor, dice, che, ya tengo todo listo, tengo buffer libre, y se pierde ese ACK, y yo quedo en un deadlock acá porque ninguno de los dos iba hablando, por ejemplo, ¿sí? Entonces digo, son protocolos simples que acá ¿cómo solucionarían esto, por ejemplo? Claro, hay dos opciones para solucionar esto. Una es, como vos decís, que el emisor insista, ¿sí? Che, dame buffer, dame buffer. O la otra es que este también tenga que vuelva a transmitir con un timer, digamos. Si vos no recibiste nada del otro lado, claro. O empujo el receptor o le empujo el transmisor, no hay muchas vueltas, digamos. Así que, pero bueno, era como un poquito ejercitar qué puede llegar a estar pasando acá. Bien, entonces, ¿qué pasa? Tenemos un deadlock en este protocolo, ¿sí? Básicamente esto, si se pierde una CK, yo no me entero como transmisor, espero un gran que nunca llega y los dos se quedan esperando en modo deadlock, digamos. Bueno, y lo que decíamos recién, la manera de salir de esta situación es que cada cierto periodo se envíe o una CK con el ACK acumulado y el estado actual del buffer, o como decías vos también, por ahí que el emisor vuelve a pedir de vuelta, digamos, ¿sí? Pero para entender, lo importante de esto era más que nada para entender la mecánica del control del flujo con términos abstractos, porque ¿qué pasa? Hasta ahora estamos hablando, este es un ejemplo simple, y estamos hablando de cuadraditos de buffers. Todos sabemos que en realidad nosotros en red no nos interesa eso, lo que nos interesa es enviar es un stream de bytes, así que en realidad lo que tenemos son bytes, digamos acá, ¿no? Es un flujo de datos. Entonces, veamos un poquito qué hace TCP al respecto de esto. TCP básicamente obliga a implementaciones mucho más estrictas y hay un par de assumptions o de presunciones que TCP no requiere y se flexibiliza un poco esto que hicimos recién. En TCP no hace falta que el emisor envíe al instante. Puede suceder que el emisor se tome un tiempo, ¿sí? Para agregar datos, por ejemplo. Algo que pasa mucho, sobre todo cuando
tenemos aplicaciones que envían muy poquitos bytes, ¿sí? A veces te conviene apilar algunas centenas de bytes antes de realmente encapsular todo eso en un segmento TCP, en un paquete TCP, y triggerar una transmisión de poquitos bytes, ¿sí? A veces está bueno tener un timer, tener como técnicamente es como una histéresis, que es como que aguantas unos milisegundos. Bueno, y si ya no viene más nada, efectivamente empaqueto y mando, pero trato de apilar todo, digamos, porque usted cuando hacen el socket send en su aplicación, ese proceso de copia de memoria no es inmediato, no es que de una se copie todo, hay un proceso secuencial ahí de cómo se gestiona la memoria, y no es que apenas yo recibí un byte en transporte y listo, encapsulo y mando. No, hay un pacing ahí, hay un tiempo. Bueno, entonces en la práctica está bueno que se dé eso. Después otra cosa, bueno, esto, que el receptor confirma al instante. O sea, en la práctica, que vimos, el ejercicio que vimos recién, en realidad es un poco trucho, porque básicamente hay una SK para cada recepción. Lo mismo sucede en la práctica. Yo en el sistema operativo yo empiezo a recibir bytes, y no voy a mandar una SK por cada byte. O sea, si estoy recibiendo en continuo, agrupo, y efectivamente mando un paquete. Digamos, mandar un paquete tiene un costo en recursos y en red, digamos, que necesita de cierto ritmo y cierto pacing, que en la práctica TCP lo tiene. Y ni hablar también de que el receptor no es que apenas llegue el dato al receptor, hago un socket receive, ¿no? Eso, primero que nada, la capa de transporte no empuja la aplicación, es la aplicación la que empuja la capa de transporte, así que yo no tengo garantía de que el receptor inmediatamente entregue para arriba. Estas son consideraciones que cuando ustedes ven cómo funciona el TCP están consideradas, ¿sí? Bueno, es un poquito más flexible respecto del protocolo tan estricto que por ahí vimos recién, bien, entonces no podemos usar el mismo protocolo exactamente que antes. ¿Por qué? Fundamentalmente porque nosotros estamos hablando que el número de secuencia es igual al número de paquete o número de buffer, pero en realidad en TCP lo que realmente estamos transmitiendo es una stream de bytes, así que realmente es un flujo continuo, ¿sí? Donde realmente lo que nos importa es la posición de bytes adentro de ese flujo y no el buffer como concepto medio abstracto que estuvimos viendo hasta recién, digamos, ¿sí? Entonces, en la práctica en TCP el receptor solo puede decir tengo tantos rangos de bytes en este buffer, por ende tengo tanta memoria efectiva para recibir, ¿sí? Bien a lo crudo, digamos, sin muchas más abstracciones. Entonces hay un mecanismo muy parecido, pero diferente al que vimos recién, que se usa en TCP. Bien. Hay dos simplificaciones más que está bueno aclarar, que en TCP, en el control de flujo, no guardamos cabecera. Fíjense que recién en esta abstracción de cuadraditos, medio como que el paquete era una cosa atómica, entonces era como que todo era junto. En la práctica en TCP no me interesa la cabecera. En TCP solo me interesa el payload, la carga útil, lo que lleva adentro el paquete, que es lo que yo efectivamente voy a sacar de la aplicación al destino, ¿sí? Cuando ustedes mandan el get file listing o este tipo de cosas en su servidor modelo de laboratorio, usted en ningún momento en la aplicación le interesa, la cabecera, ¿cómo fue? ¿Y qué hace number tenía el TCP? ¿Y qué IP tenía? No te importa eso. Vos querés el get file listing y lo que está adentro del get file listing. Entonces, en TCP se cumple eso, me importa solamente el dato, la carga útil, ¿sí? Y acá en TCP no existe esto de que el servidor pide buffers, esto que el transmisor pide buffers, así que nada, en TCP hay como un anuncio más por iniciativa propia de cuánto espacio libre tiene. Así que el receptor. Entonces, en parte en TCP en realidad es el receptor que va empujando, diciendo, che, tengo lugar, no tengo lugar para, tengo lugar. ¿Sí? Es más el receptor que va empujando, digamos. Así que bueno, esto fundamentalmente no está el primer handshake que vimos al principio nosotros, donde el emisor le dice, che, dame buffers, digamos. ¿Sí? Bien. Entonces básicamente en la práctica un TCP en la parte de recepción tiene un receive buffer que es fundamentalmente circular. Si ustedes vieron el ejemplito que teníamos recién, tiene todo el sentido hacerlo circular, porque básicamente voy sacándome de la cabecera de ese tren, lo mando a la aplicación y voy cargándole atrás en promedio casi todo lo que me va llenando. Entonces tiene sentido que sea un buffer circular porque yo siempre voy a estar vaciando de adelante y llenándolo atrás en promedio. Salvo que tenga algo fuera de orden, que es lo excepcional, pero si no es como que siempre tengo un flujo entrante y un flujo saliente, digamos, acá en TCP. Entonces voy a tener como un tamaño de buffer con un cierto espacio libre y con un cierto espacio de datos recibidos que todavía no le envié la aplicación. Estoy en capa de transporte, lo estoy guardando acá, digamos. Entonces, lo que muestra acá esto, ¿qué pasa? Cuando la app lee datos, acá no se ve muy bien, pero este es el socket receive que hemos hecho en el laboratorio, y nosotros en este socket receive le pedimos al transporte, dame 1024 bytes. Cuando yo hago este socket de la aplicación, lo que hace la capa de transporte en el sistema operativo me dice, fantástico, de esto azulcito, pum, te agarro 1024 y te lo doy. Y lo vacío, y lo voy vaciando, ¿sí?
Y siempre como me lo va a dar en orden, en realidad, si esto realmente fuese circular, donde esto yo lo voy llenando de acá, en realidad los 1024 lo sacaría de acá, ¿sí? Porque para ir entregando en orden y que tenga sentido en la imagen, digamos. Bien, esto hasta acá lo que sería la estructura un poquito del buffer. Y la pregunta clave es cómo le digo yo al receptor cuánto espacio libre tengo, ¿sí? Así que acá entra este concepto clave de ventana de recepción, que en el caso de buffer, de ejemplo, era una ventanita de 4 cuadraditos. Ahora nuestra ventana de recepción en realidad está estructurada como un número de bytes consecutivos que puedo aceptar a partir de ahora. Ese es el concepto de receive window, que la van a ver como R-window o RWND, por ahí. Y como cuando vimos el formatito este de TCP, esto pasa efectivamente. Yo a la vuelta, o sea, del receptor al emisor, típicamente voy a mandar una ACK diciendo, che, esto es una ACK, te voy confirmando lo que me fuiste mandando. Y acá en este campo de 16 bits, yo le estoy diciendo fundamentalmente esto. ¿Cuántos bytes consecutivos yo me banco recibir a partir del momento en el que creé esta cabecera, digamos, en el cual creé este paquete en el emisor, digamos? Entonces la regla clave en TCP es que nunca se puede tener en vuelos, o sea, bytes total enviados, y sin confirmar más de receive windows bytes, ¿sí? Porque quiere decir que no estoy cumpliendo con lo que me dice el receptor que efectivamente tiene disponible para recibir. Y de vuelta, y esto está en la cabecera de TCP, entonces como es la manera que el receptor tiene de avisarle al emisor cuánta memoria me queda disponible, ya no expresada en cuadraditos ni en buffers, sino expresada en unidades de memoria verdaderas, que es la memoria que tiene efectivamente ese proceso receptor en el receptor. Entonces, básicamente lo que va a pasar en el buffer este medio circular, que de vuelta que lo mencioné medio libremente recién, yo voy a tener un espacio de memoria que ya le entregué a la aplicación, ¿sí? Un buffer al cual estoy llenándole con datos que me van llegando, y un espacio libre, y esto es lo que a mí me interesa informarle del otro lado, que es el espacio que yo tengo libre, ¿sí? A medida que yo vaya entregando la API, liberando todo esto, y todo de lo que estoy esperando lo empiezo a entregar, esta ventana se me va a hacer más grande, y se vuelve a dar este proceso ahí de tire y afloje, y de dinamismo que veíamos en el ejemplo anterior. Entonces, básicamente, la receive window es el tamaño total del buffer, menos los datos que tengo guardados en el buffer. Trivial, ¿sí? Muy simple, así es más o menos cómo funciona. Bien. Pero ¿qué pasa? El emisor también tiene un buffer. Y acá es algo importante porque, de vuelta, haciendo el ejercicio, cuando hacemos el socket send, nosotros hacemos el socket send, le pasamos un array o una estructura de datos, y todo eso pasa de una, ¿sí? al emisor. Y es importante que la capa de transporte emisora tenga un buffer, porque hay retransmisiones, hay pedidos de retransmisiones, las cosas pueden llegar fuera, se puede perder. Entonces puede ser que a mi receptor me diga, che, para, yo me quedé en la secuencia 2, volveme a mandar. Entonces hay de alguna manera hay como una copia del buffer también en el transmisor, ¿sí? Porque yo tengo que estar listo para poder retransmitir cuando algo se pierda, ¿sí? Entonces, en realidad en el fondo, lo que realmente puedo enviar es el mínimo de mi tamaño del buffer emisor o el receive window, ¿sí? El más chico de los dos es realmente la cantidad de bytes que yo efectivamente puedo transmitir, digamos. ¿Por qué? Porque el emisor nunca puede enviar más bytes que el menor de los límites, o sea, o el límite del receptor o mi memoria local, cuánto memoria tengo yo, ¿sí? Bastante sencillo también y trivial, ¿sí? Los dos buffers terminan mandando la capacidad final del sistema. Pero bueno, hoy hemos hecho mucho foco en el buffer del receptor porque es lo que es realmente limitado y, como decíamos antes, lo que termine mandando, pero también existe cierta limitación en el buffer del transmisor. Bien, esto es cómo calcular el receive window. De vuelta, muy fácil. ¿Qué pasa? Recién vimos en la ecuacióncita simple de recién, básicamente los bytes recibidos que tengo en mi buffer acá. Bueno, pero los bytes que yo recibí en realidad es la diferencia entre el índice que me apunta al último byte que recibí menos el índice que me apunta al último byte que efectivamente leí, ¿sí? Que mandé. O sea, básicamente son los bytes que tengo en tránsito que recibí pero que todavía no envié la aplicación. Eso es realmente el dato que está ocupando mi buffer. Y la diferencia del tamaño del buffer respecto de eso es lo que realmente tengo en capacidad de recepción. Es lo mismo que dijimos recién con otras palabras, solamente expresado más como, bueno, si realmente tengo un tren de bytes, ¿sí? ¿Cuál fue el último que recibí?
y cuál fue el último que leyó la aplicación para arriba. El de diferencia de esos índices me va a dar también el espacio de buffer que tengo, digamos. Así que lo pueden ver con esta figurita. Creo que esto también está en el Tenenbaum, si lo quieren leer ahí también más en detalle. Bien, entonces, ¿qué hace el receptor en cada momento en el control del flujo de TCP? Cuando llega bytes en orden y en secuencia, los coloca en la recepción, confirma el ACK la llegada de datos y anuncia al emisor en ese mismo ACK con piggybacking cuánto tamaño de ventana receptora me queda. Si el buffer está lleno, este receive window se hace 0 y es el mismo caso que vimos recién. El transmisor se tiene que callar, me quedo tranquilo. ¿Sí? Y después, cuando la aplicación lee tantos bytes en el buffer, libera ese espacio y se puede anunciar de vuelta con un receive window más grande, con el ACK, probablemente con el mismo, si yo mando un receive window 0, como estaba acá, voy a tener un ACK Y, y después puedo mandar de vuelta el ACK número Y, pero diciendo lechen tengo un receive window más grande. Exactamente igual que el ejemplo sencillito este que vimos arriba. TCP en ese sentido es idéntico, digamos. Si receive window es 0, no puedo enviar datos. Y de vuelta, el receive window en realidad me determina mandando cuántos datos pueden estar en vuelo. También esto ya lo dijimos, así que básicamente la intuición es, como máximo puedo tener receive windows bytes en tránsito. También es lo que venimos diciendo recién. Bien, acá hay un ejercicio paso a paso también de vuelta para verlo cómo funciona el TCP. Acá está un poco la historia de lo que vamos a ver, no es tan importante, pero sí, esto es lo que hay, lo que tenemos que mostrar en las figuras que vamos a ver ahora. Tenemos el tamaño y los números de secuencia de los segmentos enviados, el tamaño de ventana y ACK en los eventos recibidos, y vamos a ver cómo varía el buffer circular en el receptor. Es muy parecido al ejemplo abstracto que vimos recién, pero viene aplicado ahora a cómo se implementa en TCP. Bien, primer paso, ¿qué sucede? Tengo buffer vacío, si el receptor le anuncia la ventana completa que tengo 4 kilobytes vacíos. Esto acá no lo muestra en la imagen, pero en TCP vamos a ver que hay como un inicio de sesión, hay un handshake que sucede, y en ese handshake el transmisor se entera de cuánto buffer tiene el receptor. ¿Sí? Entonces, eso sucede acá con el buffer vacío, tengo 4 bytes, y básicamente acá el transmisor lo que dice, tengo 2K que me llegan de la aplicación, y mando esos 2K como carga útil de un número de secuencia 0, que me terminan ocupando los primeros 2K del buffer receptor. La ventana anunciada empieza con 4 kilobytes, que es la memoria completa, ¿sí? Y luego se reduce a 2 kilobytes tras recibir el primer segmento, que está acá. Y el emisor solo puede enviar hasta ese límite, el receptor lo va a republicar en cada ACK. ¿Sí? Entonces acá el transmisor sabe, así que pasamos ahí al siguiente paso de esto, que es esto que decíamos recién. Yo me recibí estos 2K, y a la vuelta yo digo, che, te confirmo el 2048, ¿sí? O sea que básicamente estoy esperando el 2048, recibir el 0 el 2047, básicamente. Quiere decir, espero este byte el 2048, y tengo un espacio de ventana remanente de 2048. ¿Sí? Acá al principio le había dicho que tenía 2000, 4000, 4K, ahora tengo 2048, y esto llega de vuelta al emisor. ¿Sí? El emisor el receptor responde, esto todavía no sucedió, me parece. Claro, esto sucede acá. Entonces me quedan los 2K, que vuelvo a enviar, otros 2K, y acá ya le llené el buffer al receptor. ¿Sí? Entonces acá ya llego a este punto, ¿no? Donde el receptor ya me tiene que responder con un ACK más un Windows 0, acá ya no doy más, y esto creo que pasa de hecho en la siguiente imagen, acá. Entonces acá el buffer lleno, me acusa, mira, te acuso hasta el 9000, hasta el 4096, pero te digo que tengo un Win 0. Acá ya no tengo más datos, no puedes enviarme más nada. La aplicación procesa 2K, fíjense lo que dice el ejemplo, así que me libero 2K del buffer. Y una vez que eso sucede, el transmisor ahí sí ya me manda un ACK con el mismo valor que el anterior, diciendo, che, estoy hasta el 4096. Pero ahora tengo un window de 2048, así que te destrabo como transmisión y podés seguir mandando, digamos. Fíjense que la lógica es la misma que el ejemplo simple que vimos recién, solamente que ahora ya estamos más a nivel byte a byte y tienen bastante más sentido, digamos, de la perspectiva de la aplicación. Bueno, y acá de vuelta vuelvo a mandar un K. Fíjense que acá en la imagen del Tenenbaum muestra que realmente este sentido medio circular del buffer, ¿sí? Como que básicamente lo voy haciendo para allá, así que te lo va a ocupar acá y te muestra un poco que está esa estructura que tiene que ver más con cómo administrar esa memoria como receptor, digamos, ¿no?
Si fuese un array de memoria continua, tratas de sostener esa circularidad, digamos. Bien. Ahí termino esta presentación y si quieren charlamos un poquito, ya hacemos un debate un poco. Sí me interesa que sepan aprender a leer estos gráficos, sí, ya lo vimos, en la dimensión del tiempo pasa hacia abajo, están las flechas para del sender al receiver, del receiver de vuelta, con receptor, con el buffer lleno, el receptor anuncia win 0 y el emisor se tiene que callar, y cuando se liberan esos 2K, el emisor le avisa, el receptor le avisa al emisor que puede seguir con una ventana determinada. Sí. Libra. De una. De una, totalmente. Vos acá en hay gráficos de esto, en el Tenenbaum creo que había. Te puede suceder que, no sé, por ejemplo, este se envíe así y acá arriba salga otro y se envíe así. Que quiere decir que te va a llegar este primero cuando en realidad se envió otro antes. Entonces como que con las pendientes de estos gráficos vos podés jugar que las cosas llegan antes o se cruzan en el camino, digamos. Sí. Así que la estructura de esta gráfica te permite expresar eso. Podrías hacer ese ejercicio de hacerlo así y ver que te llegan fuera de orden, digamos. Sí. Bien. Hay dos comentarios más para... Después nos cortamos un ratito, ¿qué hora es? Así no sé si es tan largo. Les nombré esto de Negative Acknowledgement en un momento, los NAK, donde puede ser que el receptor se dé cuenta de que hay un hueco, ¿sí? Que vos te das cuenta, como en el ejemplito simplemente fue simple, viste que, no sé, tenés la secuencia 1, 2, te faltó el 3 y recibiste el 4, ¿sí? Lo mismo podés hacer con lógicas de bytes, darte cuenta que hay un segmento que te faltó, y el receptor puede proactivamente avisarle, en lugar de que el emisor tenga que mágicamente darse cuenta de que hubo un bache, el receptor que ya está viendo todo puede avisarle proactivamente, y esto existe como mecanismo en teoría de protocolo general, pero en TCP no se usa. No hay negative ACK en TCP, si ustedes se ven en el formato no hay nada que diga NSK, pero hay algo parecido, que está bueno cómo funciona y que me parece que está bueno que lo pensemos un ratito, que es, en TCP no hay negative acknowledgement, pero en su lugar el receptor puede enviar el mismo ACK acumulativo, ACK duplicado, por cada segmento que llega fuera de orden. ¿Sí? Entonces yo estoy esperando el byte 2048, te mando el ACK 2049, digamos, en realidad 2048, por ejemplo. Te mando el 2048. Pero vos me estás mandando un segmento que está adelante, está en el índice 5000 y pico. Te mando el ACK de vuelta, estoy parado en el 2048. ¿Sí? Y de vuelta, si yo tengo en TCP es clave que si me llegan 3 ACK seguidos, para mí como transmisor es un flag de que se han perdido datos. ¿Sí? Entonces no tengo un negative ACK explícito donde le digo, che, me falta el byte 2048, el 3100, no tengo eso explícito como algunos protocolos sí lo tienen, pero sí tengo esta inferencia indirecta de que si me llegan 3 ACK duplicados seguidos, quiere decir que de ahí en adelante ese segmento que mandé después de 2048 no ha llegado. Entonces tengo una manera indirecta de acceder a estos negative acknowledgement. ¿Sí? Así que nos vamos metiendo un poquito ahí cómo funciona TCP un poquito más en detalle, sabiendo esto. Después, existe esto también de ACK selectivos, donde el receptor le dice al emisor exactamente qué rango de bytes ha recibido. Fíjense que hasta ahora siempre los ACK es como que vamos anunciando el índice que espero después. Hay algo un poquito más sofisticado si quiero hacer un acknowledgement específico de un inicio a fin. Y esto en TCP sí existe, pero es opcional. Y también, de vuelta para empezar a entender cómo se especifican estos protocolos, cuando vimos el formato de cabecera hay unas banderitas que son opciones, yo puedo meterle opciones al protocolo, que la implementación del otro lado no está obligada a implementar, justamente por eso son opciones, pero yo puedo meter esta banderita, le llaman sin ACK, en mi transmisor, en mi handshake, y si el otro guaso me responde con la misma bandera, podemos usar esta opción, los dos, ¿sí? Y en esta opción es un ACK muy específico que no solamente básicamente le digo el índice de fin, de inicio y de fin, el cual estoy confirmando. Entonces puedo hacer como una gestión un poquito más fina de qué le estoy confirmando al otro. Y esto existe en TCP, hay un tipo de TCP específico, que en la especificación, básicamente fíjense, le digo el left edge y el right edge, como el borde de izquierda y el borde de derecha, marco en el espacio de índice de bytes que voy enviando y confirmo eso, ese bloque, digamos. Y fíjense, esto puede ser útil si yo recibo algo fuera de orden.
Porque si yo tengo un hueco, me falta un número de bytes, pero me llegó lo que sigue, puedo usar este sync para decirle al transmisor, che, mira, esto me llegó, esto de antes no, todavía no. ¿Sí? Puedo hacer más elaborada ese intercambio para que se sincronice mejor, pero obviamente, ¿qué pasa? Esto agrega sofisticación, porque agrega como, bueno, más procesamiento, y por eso es opcional en TCP. Solamente si los dos tienen esta banderita activada, se pueden hablar este lenguaje. Si no, basta con que uno no lo pueda hacer para que no se use, digamos. ¿Sí? Así que también para que también vean que hay cuestiones de implementación que terminan siendo súper interesantes. Bueno, esto ya lo vimos, recordatorio, rewind 0, no hay ventana que se pueda enviar. Hay un par de cositas raras que suceden también, si ustedes ven en la cabecera de TCP, hay un urgent, hay un campo urgent, que uno, a pesar de que el otro no tenga memoria, yo le puedo mandar algo, ahí medio de pecho, véanlo si les interesa verlo. Hay algunos casos raros ahí que más mensajes críticos y cosas así, que medio como que bypassean este sistema de control. Y después también esto, un poco lo que decías vos recién hace un rato, que también el emisor puede empujar un poco la cosa acá. Digamos, si el receptor no me envía de vuelta, che, no tenés otro window, no tenés otro window, y yo te mando un byte trucho, te meto un byte raro en un payload y te lo mando a ver qué haces, digamos. Como que le haces lo sacudís un toque. Claro, por ahí se colgó, por ahí se perdió. Digo, existen estos mecanismos que están medio como en el borde de la implementación, pero que son legales, digamos, en principio, para que ahí vean, le llaman sonda, byte sonda, digamos, por ahí, si lo quieren ver. Bien, acá hay un problema, digo, para que lo veamos. Después, si quieren, hagamos una cosa, si quieren, descansamos 5 o 10 minutitos para no hacerlo tan denso. Y después, si quieren, los problemas, por ahí lo dejamos para después. Yo creo que, profe, pero esto lo consulto también con usted. Digo, tenemos la semana que viene paro, en principio, aparentemente. Yo creo que vale la pena que dejemos control de flujo acá. Tómense un rato, después, si quieren ver los problemas ustedes en su casa. Tomémonos 10 minutos de descanso y vemos control de congestión, así por lo menos se van con los dos temas en la cabeza y después la semana que viene que es paro, se ven los problemas y charlamos por Zulip y demás si hay alguna duda. ¿Les parece? Listo. 3:15, largamos con la segunda parte.